La prisión federal de máxima seguridad de Ravencroft, en Oregón, era conocida por sus altos muros grises y su duro régimen. El 19 de marzo de 2009, Dexter Holt, que cumplía una condena de 8 años por robo a mano armada, recibió la notificación de que se le asignaría un nuevo compañero de celda. El primero solo estuvo con él 3 meses, tras lo cual fue trasladado a otra institución. Dexter no expresó mucho entusiasmo ante esta noticia. Durante sus 2 años de prisión, se acostumbró a un cierto orden y no le gustaba el cambio. A sus 42 años, gozaba de cierto respeto entre los prisioneros debido a su carácter tranquilo y su renuencia a causar problemas. A las 2:30 de la tarde, el guardia McKinley trajo a un nuevo prisionero. Holt, te presento a tu nuevo compañero de cuarto, Wayne Eisen. Espero que se lleven bien, porque se han quedado sin opciones, dijo con indiferencia, abriendo la puerta de la celda. Ponte cómodo, asintió Dexter hacia la litera libre. El de arriba es tuyo. El baño es compartido, como puedes ver. El lavabo también. Cada uno tiene su propio estante para sus pertenencias. Aiden asintió en silencio, mirando alrededor de la celda de 3 por 4 metros que ahora sería su hogar durante los próximos años. Colocó cuidadosamente el conjunto de sábanas y artículos de tocador provistos sobre la cama. ¿Por qué estás en la cárcel?, preguntó Dexter, observando la etiqueta no escrita de la prisión. Fraude de valores. Me dieron 5 años, respondió Aiden, con voz tranquila pero segura, un poco más aguda de lo que uno esperaría de un hombre de su edad. ¿Y tú? Robo a un banco. 8 años. Cumplí 2. Dexter estudió atentamente a su nuevo compañero de celda. Había algo en él que parecía extraño. Tal vez sus movimientos eran demasiado cuidadosos o la falta de la bravuconería típica de los recién llegados. Durante la primera semana se estableció un acuerdo tácito sobre el espacio personal entre los compañeros de celda. Aiden se mantenía apartado y prefería pasar el tiempo leyendo los libros que le permitían llevar consigo. Dexter notó que el nuevo vecino intentaba ducharse cuando había un número mínimo de personas y siempre se cambiaba rápidamente, alejándose de la pared. Después de 2 semanas de vivir juntos, Dexter comenzó a notar otras cosas. Aiden nunca habló de su vida antes de la prisión, evitó los conflictos con otros reclusos y rechazó ofertas de ir al gimnasio. ¿No te gusta hacer ejercicio?, preguntó Dexter un día después de regresar del entrenamiento. No es lo mío, dijo Aiden encogiéndose de hombros. Prefiero los libros. Dexter no insistió. Respetó el derecho a la privacidad, que tanto faltaba en la prisión. Con el tiempo, empezaron a hablar más, primero sobre los libros que habían leído, luego sobre filosofía y cine. Aiden demostró ser un conversador culto con un sentido del humor inesperadamente sutil. Fue durante una de estas conversaciones que Dexter sintió algo parecido a la simpatía por primera vez. Esto le sorprendió a él mismo. Durante toda su vida en prisión, nunca había considerado a otros presos como posibles compañeros, aunque no ocultaba su orientación. «Sabes, no eres como la mayoría de la gente de aquí», comentó una noche. «Parece como si hubieras llegado aquí por accidente». Aiden lo miró con una leve sonrisa. «Nadie va a prisión por casualidad, Dex. Todos tomamos decisiones, a veces buenas, a veces malas». Era la primera vez que Aiden lo llamaba por su nombre corto, y a Dexter le gustó. Después de un mes de convivencia, se estableció entre ellos lo que en la vida cotidiana podría llamarse amistad. Compartían noticias, se protegían mutuamente de los avances de otros prisioneros e incluso intercambiaban porciones extra de comida si uno de ellos estaba especialmente hambriento. Un día, Dexter regresó del trabajo en la lavandería de la prisión y encontró a Aiden sentado en su litera con el labio ensangrentado. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sintiendo inmediatamente enojo. «Nada especial. Solo un pequeño malentendido con los del bloque C». Aiden intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Dexter se sentó a su lado y examinó cuidadosamente la herida. «¿Quién hizo esto?». «No importa. En serio, Dex, olvídalo. No quiero problemas». Pero Dexter no necesitaba dar nombres. Conocía a un grupo de presos del bloque C que eran conocidos por su agresividad hacia presos diferentes. Este incidente extrañamente los acercó aún más. Dexter se juró a sí mismo que protegería a Aiden, quien parecía demasiado frágil para ese lugar cruel. Aiden, a su vez, comenzó a confiar más en su compañero de celda y le contaba historias de su infancia en un pequeño pueblo de Michigan. Es cierto que todavía prefería guardar silencio sobre su vida adulta,
Al final de su segundo mes juntos en la celda, Dexter y Aiden habían desarrollado un vínculo especial que era raro en el entorno penitenciario. Aprendieron a entenderse con una mirada y a adivinar el estado de ánimo del otro a partir de los más mínimos cambios de comportamiento. Después del incidente con los reclusos del bloque C, Dexter comenzó a pasar más tiempo cerca de Aiden, mostrándole silenciosamente a los demás que su compañero de celda estaba protegido. En mayo de 2009, los funcionarios de la prisión los transfirieron a los mismos turnos en la biblioteca, lo que les permitió pasar aún más tiempo juntos. Es extraño, pero me siento más protegido aquí que al aire libre, admitió Aiden un día, colocando libros en un estante en el rincón más alejado de la biblioteca, donde nadie pudiera oírlos. Dexter lo miró sorprendido. ¿En serio? La mayoría de la gente piensa lo contrario. Hay demasiadas expectativas en la libertad. Tienes que estar a la altura de lo que los demás quieren que hagas. Aquí es más sencillo. Todos estamos igualmente privados de libertad. Dexter sintió que había algo no dicho en esas palabras, pero no hizo ninguna pregunta. Durante sus años en prisión, aprendió a valorar la franqueza y a no apresurar la confianza. Una noche, cuando la mayoría de los prisioneros ya estaban dormidos, Aiden llamó silenciosamente a Dexter desde la litera de arriba. «¿No estás durmiendo?», susurró. «Ya no», respondió Dexter sin irritación. «Quería preguntarte, ¿nunca hablaste de tu vida personal antes de la prisión?». Dexter hizo una pausa y luego respondió, «No hay mucho que contar. Mi padre se fue cuando yo tenía 5 años. Mi madre bebía. Me fui de casa a los 16, viví donde pude. Hice trabajos esporádicos, luego me junté con gente equivocada, y aquí estoy». «¿Y las relaciones? ¿Tenías a alguien especial?». Dexter se vio entre dientes en la oscuridad. «Había un tipo llamado Michael, pero no soportaba mi estilo de vida. Se fue 3 meses antes de que me atraparan en el robo. Quizás fue lo mejor». Hubo una larga pausa. Dexter pensó que Aiden se había quedado dormido cuando volvió a hablar. «¿Qué harías si conocieras a alguien especial aquí en prisión?». La pregunta hizo pensar a Dexter. Nunca consideró seriamente esa posibilidad, aunque los romances en prisión no eran raros. «No lo sé. Supongo que estaría cerca. ¿Qué más se puede hacer en un sitio así?». «Sí, supongo que tienes razón», respondió Aiden en voz baja. Después de esta conversación, algo cambió entre ellos. Las miradas comenzaron a durar más tiempo y los toques accidentales se hicieron más frecuentes. Un día, cuando estaban trabajando en la biblioteca y se quedaron solos por un momento entre los altos estantes, Dexter tomó suavemente la mano de Aiden. Él no se movió. En junio de 2009, en la celda 319 de la Penitenciaría Federal de Ravencroft, comenzó una relación que en otro lugar y época podría haber sido llamada romance. Aquí se trató más bien de una conspiración silenciosa contra un sistema que priva a las personas no solo de la libertad, sino también del derecho a la intimidad. Su primer beso ocurrió espontáneamente, durante los raros 15 minutos de total privacidad en la celda, cuando la mayoría de los prisioneros estaban paseando y los guardias estaban cambiando la guardia. Dexter, después de haber subido a la litera superior para ayudar a Aiden a arreglar su lámpara de lectura rota, de repente se inclinó y tocó sus labios con los de Aiden. Aiden se congeló por un momento, luego respondió con una pasión inesperada. «Hace mucho tiempo que quiero esto», admitió Dexter, alejándose. «Yo también», respondió Aiden, pero había algo parecido a preocupación en sus ojos. A pesar de las duras restricciones de la vida en prisión, lograron encontrar raros momentos de soledad. Aprendieron a comunicarse con miradas y gestos y desarrollaron su propio código para expresar sentimientos en presencia de otros prisioneros y guardias. Sin embargo, Dexter notó que durante los momentos de intimidad física, Aiden mantenía ciertos límites. Nunca se desnudaba del todo, permanecía siempre en camiseta incluso en las noches más calurosas y evitaba tocar ciertas partes de su cuerpo. ¿Tienes alguna cicatriz o algo que te avergüence?, Dexter preguntó un día después de un momento particularmente cercano. Aiden miró hacia otro lado. «¿Podrías decir eso? Tomémonos nuestro tiempo, ¿de acuerdo?». Dexter estuvo de acuerdo, aunque tenía un extraño presentimiento en su interior de que Aiden estaba ocultando algo importante. A veces, al despertarse en mitad de la noche, veía a su compañero de celda sentado en su litera, con los brazos alrededor de las rodillas y la mirada distraída dirigida a la pared. En julio, mientras se duchaba, como solía hacer Aiden, se sentó en el cubículo trasero y corrió la cortina, cuando uno de los reclusos, Brett Dawson,
que estaba esperando su turno, hizo un comentario obsceno sobre él. Oye, chica Wen, ¿qué escondes? ¿Tienes miedo de que veamos tus pechos de silicona? Dijo en voz alta, provocando la risa de los demás. Dexter, que estaba cerca, se tensó inmediatamente. No entendía exactamente qué era lo que Dawson estaba insinuando, pero instintivamente se sintió amenazado. Cállate, Dawson, dijo con calma pero con firmeza, acercándose. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que tu amigo no es precisamente un hombre, dijo Dawson con una sonrisa burlona, pero dio un paso atrás, consciente de la reputación de Dexter. Aiden salió de la ducha completamente vestido, con el pelo mojado y el rostro pálido. Pasó junto a Dawson y los demás sin decir una palabra. ¿Qué fue eso? Dexter preguntó cuando regresaron a la celda. Nada. Dawson es solo un idiota. Aiden parecía inusualmente distante. No, quiero saber qué quiso decir, insistió Dexter. Mira, en todas las cárceles hay tipos como él. Se meten con la gente que se ve o actúa diferente. Yo simplemente no soy tan duro como la mayoría de los que están aquí. Eso es todo. Dexter decidió no presionar. Sintió que Aiden no le estaba contando toda la historia, pero respetaba su derecho a guardar secretos. Después de todo, cada uno en prisión tenía sus propios secretos. Su relación continuó creciendo, llena de conversaciones tranquilas por la noche, momentos robados de intimidad y apoyo silencioso durante los días difíciles que la prisión tuvo para muchos. Para Dexter, esta relación se convirtió en una fuente inesperada de fortaleza y esperanza en un lugar donde normalmente reinaban la desesperación y la soledad. Sin embargo, cada día que pasaba, un inexplicable sentimiento de ansiedad crecía. Era como si un oscuro presagio se cerniera sobre su frágil felicidad, que parecía demasiado fuera de lugar detrás de esos muros grises. Agosto de 2009 fue un mes inusualmente caluroso en la prisión de Ravencroft. El sistema de aire acondicionado funcionaba de forma intermitente y las celdas se transformaron en jaulas sofocantes. Con ese clima, la mayoría de los prisioneros dormían solo en ropa interior, pero Aiden todavía llevaba una camiseta a pesar de las gotas de sudor que aparecían en su frente. Te enfermarás si duermes así, comentó Dexter un día, viendo a Aiden dar vueltas en su litera. Estoy bien, respondió, pero su voz sonaba tensa. Una de esas noches, Dexter se despertó por unos ruidos extraños. Aiden gimió suavemente mientras dormía, aparentemente de dolor. Dexter subió con cuidado a la litera superior y vio a su compañero de celda agarrando lo que parecía una venda elástica contra su pecho. Oye, ¿estás bien?, preguntó en voz baja. Aiden se despertó instantáneamente y escondió el vendaje debajo de su almohada en un solo movimiento. Sí, solo fue una pesadilla. Perdón por despertarte. A la mañana siguiente, cuando Aiden fue a ducharse, Dexter luchó contra la tentación de comprobar que había escondido debajo de la almohada. No quería romper la confianza, pero su preocupación por Aiden pudo más que él. Debajo de la almohada se encontró una venda elástica gruesa, del tipo que se usa para heridas en el pecho. En el interior se veían restos de sudor. Cuando Aiden regresó, Dexter decidió hacerle una pregunta directa. ¿Qué te pasa en el pecho? ¿Estás herido? Aiden se quedó paralizado por un momento, luego se sentó lentamente en la litera de abajo. Es difícil de explicar. Tenemos mucho tiempo, respondió Dexter, sentándose a su lado. No a ti, no ahora. Aiden miró hacia la puerta de la celda. En la biblioteca, cuando estamos solos. Ese día, el turno en la biblioteca se alargó dolorosamente. Finalmente, cuando el último prisionero se fue y el guardia hizo su ronda, Aiden condujo a Dexter al rincón más alejado entre los estantes. Tengo una condición médica, comenzó vacilante. Llevo una venda de compresión por recomendación médica. Tiene que ver con mi pasado. ¿Qué es esta condición?, preguntó Dexter, sintiendo que Aiden se estaba conteniendo otra vez. Mira, no puedo explicarlo todo ahora. Solo confía en que esto es necesario para mi salud. Dexter decidió no presionar más, pero las palabras de Dawson en la ducha ahora adquirieron un nuevo significado. Otro incidente extraño ocurrió a mediados de agosto. Durante una revisión de las celdas, los guardias confiscaron a Aiden una pequeña caja de plástico que contenía pastillas sin marcar. Son solo vitaminas, explicó Aiden al oficial Weeks. El médico me dio permiso para hacerlos. Cualquier medicamento sin etiqueta está prohibido, respondió Weeks, tomando la caja. Si son recetados por un médico, los recibirás a través de la unidad médica de la prisión. Después de la búsqueda, Aiden parecía inusualmente preocupado.
Necesito estas pastillas, le dijo a Dexter esa noche. Sin ellos tendré problemas. ¿Qué otros problemas? ¿Qué tipo de pastillas? Dexter estaba empezando a perder la paciencia con todas estas omisiones. Aiden simplemente negó con la cabeza. No lo entenderías. Durante los siguientes días, Dexter comenzó a notar cambios en Aiden. Su voz, ya aguda para un hombre, pareció volverse aún más aguda. En el rostro apareció una extraña hinchazón y el humor oscilaba bruscamente entre la apatía y una irritabilidad inexplicable. Un día, mientras hacían el amor tarde en la noche, Dexter intentó meter su mano debajo de la camisa de Aiden. Le agarró la muñeca con fuerza, apretándola casi dolorosamente. No hay necesidad. ¿Por qué? ¿Qué estás ocultando? Nada. Es que tengo cicatrices. Pero Dexter ya había empezado a juntar las piezas del rompecabezas. Rasgos faciales inusualmente suaves. Sin barba incipiente, incluso cuando otros prisioneros se dejaban crecer la barba entre afeitados. Voz alta, vendajes, pastillas, las palabras de Dawson. Una confirmación casual llegó a través de una conversación con un enfermero de la prisión, Lewis, con quien Dexter a veces jugaba al ajedrez. ¿Cómo está tu compañero de celda? ¿Se administró las hormonas? Preguntó Lewis durante el siguiente juego. ¿Hormonas? Dexter fingió saber de lo que estaba hablando. Sí, bueno, testosterona. El Dr. Shepard aprobó más terapia. No todos tienen tanta suerte con su médico en una prisión federal. Esa noche, Dexter permaneció despierto, mirando el techo de su celda. Todo iba tomando forma, pero en lugar de claridad, lo que sentía era una creciente ansiedad. ¿Qué más no sabía sobre Aiden? ¿Y qué pasará cuando la verdad sea revelada completamente? A principios de septiembre de 2009, las tensiones entre Dexter y Aiden habían llegado a un punto de ruptura. Las omisiones y los secretos envenenaron su relación y Aiden, privado de hormonas, se volvió cada vez más irritable y retraído. «Tenemos que hablar», dijo Dexter con firmeza una noche cuando estaban solos en su celda. Aiden se sentó en la litera de arriba, con los brazos alrededor de las rodillas. «Acércate, sabes perfectamente de qué se trata». Hablé con Lewis, de la unidad médica. El rostro de Aiden se puso pálido ante la mención del nombre de la enfermera. ¿Qué te dijo? Basta. Sé de hormonas. De testosterona. Hubo una pausa pesada. Aiden miró más allá de Dexter, sus dedos agarrando nerviosamente el borde de la manta. Deberías habérmelo dicho, continuó Dexter. Que eres realmente, que no eres. No es un hombre. La voz de Aiden sonó inesperadamente aguda. ¿Eso es lo que querías decir? No sé cómo se llama, admitió Dexter honestamente. Aiden respiró profundamente. Soy un hombre transgénero. Nací en un cuerpo de mujer, pero siempre he sido un hombre por dentro. Comencé mi transición 2 años antes de mi arresto. ¿Por qué no me lo dijiste? Sobre todo cuando nos hicimos amigos. ¿Cómo iba a hacer eso? Hola, soy Aiden, y por cierto, no tengo lo que esperas en mis pantalones. A estas alturas, admitirlo sería como firmar tu propia sentencia de muerte. Dexter se sentó en la litera de abajo, tratando de procesar lo que había oído. Así que todo este tiempo tú. Soy quien soy, dijo Aiden con firmeza. Lo que hay entre mis piernas no me define, pero me dejaste pensar. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Alejar a la única persona que me trataba como un ser humano en este infierno? La única que me hacía sentir segura. Dexter se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por el pequeño espacio de la celda. He estado viviendo una mentira todo este tiempo. No, Dex. Nuestros sentimientos eran reales. Nunca mentí sobre lo que sentía por ti, pero mentiste sobre quién eras. Nunca dije que no fuera transgénero. Simplemente no dije que lo fuera. Hay una diferencia. Dexter se detuvo y miró a Aiden. ¿Cuál es la historia del fraude? ¿También fue mentira? No, es cierto. Trabajé para una empresa de inversiones y participé en una estafa de valores. Pero hubo otro episodio del que no hablé. Usé documentos falsos para obtener un pasaporte masculino antes de lo permitido por la ley. Eso aumentó mi condena. Fragmentos de recuerdos pasaron por la mente de Dexter, como Aiden evitaba la ducha comunitaria, como siempre usaba una camiseta, su extraña reacción al tacto. Todo tenía sentido, pero eso no lo hacía más fácil. Necesito tiempo, dijo finalmente. Es demasiada información. Lo entiendo, respondió Aiden en voz baja. Pero recuerda una cosa, nunca quise engañarte ni usarte. Solo quería sobrevivir. Un tenso silencio se instaló entre ellos en los días siguientes.
Dexter asumió turnos extras en el lavadero para pasar menos tiempo en su celda. Aiden estaba inmerso en su lectura, sin levantar la vista del libro ni siquiera mientras comía. Mientras tanto, la falta de terapia hormonal comenzó a pasarle factura a Aiden. Su cuerpo pareció cambiar en la dirección opuesta, sus rasgos faciales se suavizaron, su voz se hizo más aguda, su humor fluctuó con una amplitud alarmante. A veces, Dexter se despertaba en mitad de la noche y oía a Aiden llorando silenciosamente en su almohada. Los rumores se propagaron rápidamente en la prisión. Alguien en la unidad médica debió haberlo dejado escapar, y ahora corrían rumores entre los prisioneros sobre un impostor en el bloque de algunos miraban a Aiden con hostilidad en la cafetería y durante los paseos. Un día, cuando Dexter regresó del trabajo antes de lo habitual, encontró a Aiden sentado en el suelo de la celda. Frente a él había un cuchillo casero hecho con una cuchara afilada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Dexter, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. Nada. Aiden no levantó la vista. Solo pensé que podría ser útil. ¿Para qué? Las defensas. Lo saben, Dex. Todo el mundo lo sabe. ¿Y sabes lo que le pasa a la gente como yo en lugares como este? Dexter miró en silencio a su compañero de celda, el hombre con quien había compartido los últimos meses de su vida, con quien había compartido los momentos más íntimos. Detrás del velo del dolor y la traición, de repente vio simplemente a un hombre asustado, acorralado por las circunstancias y sus propias decisiones. Dámelo. Dexter extendió la mano para coger el cuchillo. Esto no es una solución. ¿Cuál es la solución? Esperar a que me encuentren en la ducha y... Aiden no terminó la frase. Dexter se sentó a su lado en el suelo. Ya pensaremos en algo. ¿Nosotros? La voz de Aiden estaba llena de esperanza. Pensé que ahora me odiabas. Estoy enojado contigo. Me siento engañado. Pero no te odio. Y no dejaré que te pase nada. En ese momento, Dexter aún no sabía que sus palabras no serían más que una promesa que no podría cumplirse en un mundo donde la violencia siempre espera el momento adecuado para liberarse. Septiembre de 2009 en Ravencroft fue el momento en el que el frágil equilibrio entre Dexter y Aiden finalmente se derrumbó. Después de la confesión de Aiden, las tensiones en la celda 319 llegaron a un punto crítico. Dexter, atormentado por un sentimiento de traición, no podía encontrar la paz. Cada palabra que Aiden decía, cada mirada que le dirigía ahora parecía una mentira, aunque su mente seguía diciéndole que los sentimientos entre ellos eran sinceros. Los rumores sobre el impostor se extendieron por toda la prisión como un reguero de pólvora. Los prisioneros del bloque C, que durante mucho tiempo habían mirado con recelo a Aiden, ahora se burlaban abiertamente de él. Un día, en la cafetería, alguien le arrojó una bandeja con restos de comida mientras le gritaba un insulto. Dexter, sentado a su lado, apretó los puños, pero se contuvo. Había prometido proteger a Aiden, pero una tormenta se desataba en su interior. En la noche del 15 de septiembre, después de apagarse las luces, el conflicto llegó a su punto álgido. Aiden, sentado en la litera superior, intentó explicar. Dex, no quería que te enteraras así. Tenía miedo de perderte. Me perdiste. La voz de Dexter temblaba de rabia. Me mentiste en la cara todos los días. No mentí sobre quién soy por dentro. Aiden saltó al suelo y quedó de pie frente a él. Tú mismo dijiste que estarías allí si conocieras a alguien especial aquí. Yo soy esa persona. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Dexter, incapaz de contener su ira, agarró a Aiden por el cuello de su camisa y lo empujó con fuerza contra la pared. Aiden se golpeó la parte posterior de la cabeza contra el concreto, pero no retrocedió, tratando de liberarse. En la estrecha celda comenzó una lucha desigual, cegada por las emociones. Dexter, cegado por el dolor, golpeó a Aiden en la cara. Se cayó y agarró un cuchillo casero que estaba debajo de la cama. ¿Entiendes siquiera cómo me siento?, Dexter gritó, pero en respuesta, Aiden, con sangre en los labios, se abalanzó sobre él con un cuchillo. La hoja apenas rozó la mano de Dexter, pero fue suficiente para que su ira se apoderara de él. Le arrebató el arma y, sin darse cuenta, apuñaló a Aiden en el pecho. Se desplomó en el suelo, jadeando, y la sangre comenzó a extenderse por el hormigón. En ese momento, la puerta de la celda se abrió de golpe y los guardias, al oír el ruido, corrieron hacia el interior. McKinley y Rix tiraron de Dexter hacia atrás, sujetándolo contra la pared mientras el tercero pedía ayuda médica. Aiden permaneció inmóvil, con los ojos llenos de miedo y dolor mirando al vacío.
Unos minutos después, la enfermera Lewis lo declaró muerto. Dexter, esposado, no opuso resistencia mientras lo llevaban al régimen de aislamiento. La última mirada de Aiden seguía resonando en su cabeza. No era una acusación, sino una súplica de perdón. La investigación fue rápida. Los asesinatos en prisión no son raros, pero las circunstancias del caso causaron revuelo. Dexter fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En régimen de aislamiento, recordaba a menudo sus conversaciones, sus risas, sus momentos de cercanía. Lo que comenzó como amistad y amor terminó en sangre y silencio. Aiden se llevó su verdad con él, dejando a Dexter con una carga de culpa y la pregunta: ¿podría haber actuado de manera diferente en este mundo cruel y gris?